Hoy vamos a ver los principios básicos de funciones vectoriales. Tenemos acá la definición de una función vectorial. Es una relación que tiene esta forma, donde obtenemos vectores en el plano o vectores en el espacio. La variable independiente pertenece a los reales. La denominamos en general t. Ahora, a estas funciones que aparecen acá las denominamos funciones componentes. Son funciones escalares que van de un subconjunto de los reales y llegan a los reales. Con ellas construimos este tipo de relación que va de un subconjunto de los reales y puede llegar a R2, a R3, a Rn con n mayor o igual que 2. Otra forma de indicarlo es como está indicado acá. Bien. Y seguimos. Acá está. La representación o la curva asociada a esta función vectorial que indico arriba estará en el plano, porque se obtiene vectores en el plano. Y aquella asociada a este otro ejemplo se representará en el espacio, porque se obtienen vectores que están contenidos en el espacio. Me parece importante que veamos este detalle, este concepto, que la relación que hay entre un vector posición y los puntos que lo conforman, el punto inicial y el punto final. Acá tenemos un vector que está en azul, tiene un principio, un punto, el punto donde se aplica, el origen. Y el punto final es 4,3. El vector se llama U. Fíjense que hay una relación entre las componentes del vector con las coordenadas del punto final. El vector tiene una primera componente y una segunda componente. Si estuviéramos en el espacio, tendríamos una tercera. El punto tiene una primera coordenada y una segunda coordenada. En el Profe, espacio tendrá una tercera. Sí, ¿puedes volver un segundo a la diapositiva anterior? sí, sí. Ahí está, ¿Acá? gracias. Sí. Bueno, yo les dejo las diapositivas después. Bien, teníamos acá la relación o el vínculo que hay entre un vector posición y uno de sus puntos, su punto final. El vector que tenemos como ejemplo, o todos los vectores, tendrán una primera componente y una segunda. Y su punto final tendrá una primera coordenada y una segunda coordenada. El punto final es el que nos interesa porque hay una relación entre los vectores anclados en el origen, o vectores posición, entre la primer componente y la primer coordenada del punto final. Y entre la segunda componente del vector posición y la segunda coordenada del punto final. Son numéricamente iguales. Estos elementos que pongo acá. Si tenemos presente siempre eso, se nos va a facilitar un poco la ejercitación. ¿Por qué? Ahora pensemos en una función vectorial. Una función vectorial, por ejemplo esta, tiene acá una función componente y otra función componente. Esto que obtenemos acá es un vector, pero es un vector posición. Entonces, las coordenadas de su punto final, ¿cuáles serán? Las mismas que tenemos ahí, porque son numéricamente iguales. Entonces, si conocemos esta relación entre vector posición y punto final, podemos hacer esto a partir de una función vectorial, escribir las coordenadas de su punto final. Y al revés, si tuviéramos una curva a través de ecuaciones paramétricas, dada a través de ecuaciones paramétricas, donde las ecuaciones paramétricas
en este caso porque estamos en el plano, son 2, las ecuaciones paramétricas me informan sobre puntos de la curva C en este caso. No, pero nos informan coordenadas de esos puntos. Y estas coordenadas de estos puntos, por ejemplo acá está la curva, este es el punto Q, las ecuaciones paramétricas nos informarán las coordenadas de los puntos de la curva. Pero ese punto Q tendrá un vector posición asociado a él también. ¿Y cuáles serán las componentes de ese vector posición? Y serán numéricamente igual a las coordenadas. O sea que, al conocer esta relación que muestro acá, si tenemos las ecuaciones paramétricas y tenemos las coordenadas de sus puntos, como indica acá, las ecuaciones paramétricas, también en última instancia podemos obtener los vectores posición, al revés de como del ejemplo anterior cuando comencé con funciones vectoriales. Entonces, esta relación que hay es la que vamos a usar en la actividad que básicamente es la que dirige casi, es el fundamento de casi todas las operaciones que realizamos. Porque una función vectorial, a partir de ella, yo puedo obtener las ecuaciones paramétricas de ella. Y al revés, si tengo las ecuaciones paramétricas, podía obtener una función vectorial. Esto es a lo que yo me refería. Y todo gracias a que, ¿cómo puedo ir de acá, de una función vectorial, a las ecuaciones paramétricas o al revés? Bueno, todo gracias a esta relación que está acá. ¿Por qué es útil conocer esta relación? Porque la función vectorial, de ella obtengo vectores. En cambio, las ecuaciones paramétricas me ayudan a obtener coordenadas de puntos, coordenadas X, Y o Z cuando esté en el espacio, y en última instancia obtengo puntos en el plano o en el espacio. Pero este elemento matemático, función vectorial, me da vectores, y este elemento matemático, ecuaciones paramétricas, me da puntos. ¿Cómo yo puedo, a partir de una, obtener otra? ¿Cómo puedo llegar de vectores a puntos, de puntos a vectores? Bueno, gracias a esta relación que presento acá, es por esto que nos permite hacer eso, que vamos a resolver ahora actividades y va a quedar más claro. Vamos a la primera, nos dan las ecuaciones paramétricas de una recta S cualquiera, y también me dan una función vectorial R2. Fíjense qué información podemos sacar de la recta S dada en forma paramétrica y de la función vectorial. La recta S, ya nos anticipan que la curva es una recta. Fíjense, X e Y, o sea que esto estará en el plano cartesiano. Acá tenemos una función que depende de t, otra función que depende de t, y esto que está después es el dominio, son los valores que toma t. T pertenece a los reales. Esa es la información que leemos de esa expresión. Ahora, para la función vectorial, que acá tenemos el nombre, que es R2, vemos que aplica en t, variable independiente. Luego del signo igual, observamos un vector de 2 componentes. O sea que estamos en el plano cartesiano. Para esta, y acá adelante me indica que R2 aplica de los reales a R2. Esto que está acá siempre es el dominio. Y este conjunto que está acá es el codominio. Está explicitado para este ejemplo, dominio, codominio y ley. Entonces, como lo había mencionado en la diapositiva anterior, de acá obtenemos vectores. Y de las ecuaciones paramétricas, puntos de la curva. Bien, entonces, que quede claro esta diferencia entre función vectorial y ecuaciones paramétricas.
Ahora me piden para dar una función vectorial R1, cuya curva asociada sea la recta S que tenemos allá arriba. Luego indicar dominio y codominio y todo. Bueno, entonces, tenemos la ecuación paramétrica y me piden que llegue de alguna manera a una función vectorial. Las ecuaciones paramétricas me van a indicar puntos. La función vectorial, a partir de ella obtengo vectores. ¿Bien? Entonces las ecuaciones paramétricas describirán los puntos de la curva. Y la función vectorial de la misma curva describirá vectores posición. ¿Bien? Entonces, ¿cómo yo a partir de este elemento matemático llego a este otro? Por la igualdad que hay entre las coordenadas de los puntos con las componentes de los vectores posición. Vamos a usar eso. Entonces, si acá arriba me están informando coordenadas, y yo sé que son numéricamente iguales a las componentes, esto también serán las componentes del vector posición. Entonces yo puedo escribir que R1 tendrá como primer componente 2t más 1. Y como segunda componente, menos t más 2. Y que t tomará todos los reales como lo hace para la ecuación paramétrica. Y fíjense, fue sencillo. Simplemente copiamos acá. Acá pusimos la expresión asociada a x de allá arriba y acá la expresión asociada a y. Fíjense, cuando t toma 0, ¿qué punto se obtiene de la curva? El punto 1, 2. Y acá abajo, en la expresión recuadrada, cuando t vale 0, ¿qué vector se obtiene? El vector 1, 2. O sea que cuando t toma un valor, arriba me obtengo el punto 1, 2. Y abajo obtengo el vector 1, 2. Por eso, gracias a esa igualdad, que las coordenadas son iguales a las componentes, puedo escribir directamente acá la función vectorial. Simplemente copio la ley, el segundo miembro de la ley asociada a x y el segundo miembro de la ley asociada a y, como primera y segundo componente respectivamente. Y listo, ya tengo la función vectorial. Así de simple o directo fue. Pero no nos olvidemos que la diferencia, que arriba tenemos puntos y abajo vectores. Después el resto fue sencillo, escribir directamente la ley. Ahora, en esta ley que tenemos acá, fíjense que yo copié exactamente los mismos valores de t, que varié en los reales. Eso será el dominio. Me falta explicitar el dominio, y bueno, lo podemos escribir. Dominio de R1 son todos los reales. Y me falta explicitar el codominio, que será el plano cartesiano, R2. Y listo. Con eso respondemos la pregunta A. Ahora en el ítem B vamos a tener que trabajar con la función vectorial, me parece. Me pide mostrar que la curva asociada a la función vectorial es la recta S. O sea, ¿qué significa? Tengo una función vectorial, o sea, R2. A partir de ella puedo obtener las ecuaciones paramétricas. Luego, la ecuación cartesiana y llegar a la gráfica de la función. Me piden que muestre que la gráfica obtenida a partir de la función vectorial R2 es esta misma que está acá. Bien, pero arriba tengo la curva S dada en ecuaciones paramétricas. Entonces lo que podemos hacer es o graficar ambas curvas, esta de acá, la asociada a S y la asociada a la función vectorial R2, y ver gráficamente que se trata de las mismas curvas. O otra estrategia sería comparar las ecuaciones cartesianas también. Acá tengo la ecuación cartesiana asociada a R2. Allá arriba podría buscar la ecuación cartesiana asociada a S.
y comparo ecuaciones cartesianas. Si se trata de la misma curva, las ecuaciones cartesianas deberían ser equivalentes. Bien, podemos aplicar cualquiera de las dos estrategias. Me parece que puede ser útil graficar acá, graficar la curva S y graficar la curva asociada a la función vectorial R2 y ver que son iguales. Entonces, vamos a graficar la curva asociada a S, para empezar. Bien, tenemos las ecuaciones paramétricas. Y debemos buscar la ecuación cartesiana. Tomamos cualquiera de las ecuaciones y buscamos la inversa. Tomamos cualquiera de ellas que tenga inversa. Como ambas tienen inversa, tomamos cualquiera. Por ejemplo, la primera. Y despejamos t. Nos queda x menos 1 sobre 2. Con ese valor vamos a la otra ecuación y reemplazamos t por x menos 1 sobre 2. Nos quedará en menos x sobre 2, más 1 medio, más 2. 1 medio más 2 es 5 medios, nos queda esta. La ecuación cartesiana donde desapareció el parámetro t. Ya que en el plano cartesiano solamente vamos a graficar, tenemos solamente un eje que representa los valores de x y otro que representa los valores de y. Ninguno tenemos para t. Entonces, esta será la recta asociada a S. Pendiente negativa, corta la ordenada al origen en 5 medios. Graficamos, es algo así. 5 medios acá, corta al eje Y en 5, al eje X corta en 5. Como t varía en todos los reales, se genera la recta completa. Y nos falta el sentido para esta curva. Lo establecemos dándole a S valores crecientes. Por ejemplo, 0 y después 1. Ahí vemos que observamos qué pasa. Cuando t vale 0 tenemos el punto 1, 2. Que está por acá. Y cuando t vale 1 se puede generar algún punto de la semirrecta hacia arriba, que se orienta hacia arriba a la izquierda, o la semirrecta que va abajo a la derecha. Veamos, cuando t vale 1, obtenemos el punto 3, 1. O sea que estamos del lado 3, 1 está del lado derecho del punto que obtuvimos recién. En definitiva, bueno, esto tendría que borrarlo. Esto se borraría, esta parte. No, en realidad no se borra. Está mal, dije mal. Se grafica el sentido hacia abajo a la derecha. Estamos buscando el sentido. Tengo que graficar unas flechas incluidas en la recta que muestren que se va hacia abajo a la derecha. Entonces, la gráfica es una recta y el sentido es hacia abajo a la derecha. Esta es la curva asociada a S. Una recta de ecuación indicado ahí en el recuadro, y el sentido está graficado. Ahora veamos si R2 origina la misma curva. Y observemos el sentido también. Esto lo voy a borrar y veamos R2. Ahora, con R2 voy a hacer este camino de la función vectorial, voy a proponer las ecuaciones paramétricas y después la ecuación cartesiana y luego la gráfica. Para S, este es para R2. Para S partí de más adelante, de la ecuación paramétrica. Fui a la ecuación cartesiana y de ahí a la gráfica. Este es el que hicimos recién. Ahora estamos haciendo el de arriba, donde estamos un poco más atrás porque tenemos la función vectorial. Pero pasar de la función a las ecuaciones paramétricas es directo. La ecuación paramétrica de una curva que hay que llamarla de otro nombre, porque por ahora no sabemos si es la misma o no, vamos a llamarla M. La curva tendrá dos ecuaciones paramétricas
En la primera pongo la misma ley que está acá. Menos 2t más 3. Y la segunda coordenada será la otra ley. Y t tomará los mismos valores que la función vectorial. Fíjense cómo fue directo de pasar de la función vectorial a la ecuación paramétrica por la igualdad que mencionaba antes. Si arriba obtengo vectores, será numéricamente igual a estas coordenadas que coloqué acá. Entonces la obtengo de la misma manera. Cuando t valga 0, ¿qué vector obtengo? Acá, el vector 3, 1. Y acá, cuando t vale 0, ¿qué punto obtengo? El punto 3, 1. Cuando t valga 1, arriba obtengo el vector 1, 2. Y abajo obtengo el punto 1, 2 también. Entonces, son numéricamente iguales. Por eso escribí directamente que las coordenadas acá, la coordenada x es igual a la primera componente de la función vectorial. Y la coordenada y es numéricamente igual a la segunda componente de la función vectorial. Por eso fue directo escribir las ecuaciones paramétricas. Ahora con las ecuaciones paramétricas tengo que hallar la ecuación cartesiana, esta que está acá. Y hacemos lo mismo que para la curva S. De las dos ecuaciones tomo la que tenga inversa y lo reemplazo el valor de t en la otra. Tomo la de abajo, por ejemplo, y t me queda y menos 1. Lo reemplazo en la que estaba arriba ahora. Menos 2 por t más 3. Me queda menos 2i más 2 más 3. Me queda así. Si despejamos i, me queda menos x sobre 2 más 5 medios. Y esta es la misma ecuación cartesiana asociada a S. O sea que se trata de la misma ecuación cartesiana. La gráfica también será una recta, porque t varía también en este caso en todos los reales y se genera la recta completa. Lo único que me faltaría es el sentido. Ahora, para el sentido tengo que tomar valores crecientes de t, lo voy a graficar acá. Esta sería la recta. Cuando t vale 0, obtenemos el punto 5 medios. A ver, no. Cuando t vale 0 tenemos el punto 3, 1. Estaríamos acá. Y cuando t vale 1, obtenemos el punto 1, 2. O sea, acá, más antes. Cuando t vale 1. Entonces estaríamos yendo hacia arriba a la izquierda. Si bien la recta es la misma, el sentido cambió. Nos está dando hacia arriba a la izquierda para valores crecientes de t. Cuando t valió 0, obtuve el punto 3, 1. Cuando t valió 1, obtuve el punto 1, 2. O sea que voy hacia arriba, me estoy dirigiendo hacia arriba a la izquierda. El sentido entonces es distinto al que me indica la curva S. Si bien las rectas son las mismas. Acá está la gráfica de la recta asociada a R2 y asociada a S. Es la misma, lo único que cambia es el sentido. Entonces, para resumir, establecí que S recorre la curva así. En cambio, R2 genera la misma recta, pero el sentido de recorrido es así, para allá. Bueno, el ítem C nos piden cuántas curvas orientadas tiene asociada una función vectorial, y bueno, podemos responder que 2. Dada una curva cualquiera, la podemos recorrer en un sentido o en el otro. ¿Y cuántas funciones vectoriales tiene asociada una curva? ¿No? Recién fuimos en este sentido. Función vectorial, ecuación paramétrica, ecuación cartesiana, curva. Fuimos de arriba hacia abajo.
Ahora al revés. Si nos dan una curva dada por su gráfica, ¿cuántas funciones vectoriales tendrá asociada esa curva? Yo cuando subo, bueno, tenemos una ecuación cartesiana, ecuación paramétrica y función vectorial. ¿Cuántas funciones vectoriales podré encontrar asociada a una curva cuando parto de acá? Este es mi punto de partida. Bueno, tenemos infinitas funciones vectoriales asociadas a una curva, infinitas ecuaciones paramétricas también. Bien, vamos a la actividad 2. Nos dan una función vectorial, el dominio está indicado acá, los valores que toma t, y otra curva cualquiera, c. De entrada no mencionan la relación que hay con la función vectorial. ¿Bien? Sabemos que una función vectorial me da ecuaciones paramétricas, me da ecuación cartesiana y me da una gráfica de una curva asociada. Pero no me dicen nada si es esta que está acá o no. Bien, por ahora no está informado. Me piden verificar que el punto A y B pertenece a la curva asociada de P. No a esta que está acá, no a esa que está indicada allá, sino a la curva de ella, de P. O sea que P, siendo una función vectorial, va a generar unas ecuaciones paramétricas, va a tener ecuación cartesiana y va a tener su gráfica. Lo que me preguntan es si A y B pertenecen a la curva asociada a la función vectorial, que no tiene por qué ser la curva que está en la gráfica en el enunciado, no tiene por qué ser. Entonces, en el plano cartesiano estará 2, 4 estará por acá y menos 1, 7 estará por acá. Vamos a ver cómo podemos analíticamente ver que estos puntos pertenecen o no a la curva que obtendría en última instancia después de un análisis de la función vectorial. O sea que no vale por ahora usar la gráfica que está en el enunciado. Tenemos que hacerlo analíticamente. Bueno, entonces, ¿cómo procedemos? Estos son puntos. Puntos de una curva, que pueden pertenecer o no. Eso es lo que tengo que ver. Y la función vectorial, que está acá arriba, esta, me da vectores. ¿Bien? Entonces, ¿cómo podemos hacer? Ese punto A tendrá un vector posición. ¿Cuáles serán sus componentes? 2, 4. La función vectorial devuelve vectores posición. ¿Bien? Entonces tenemos que ver si para algún valor apropiado de t se generará este vector que está acá. Ese valor de t no lo conocemos nosotros. Vamos a ponerle un nombre, t asterisco. Pero como tenemos la ley, sabemos cuál es la imagen de t asterisco. Será menos 2t asterisco más 1, y luego 8t asterisco cuadrado menos 2t asterisco más 1, porque tenemos la ley. Y sabemos, estamos buscando esto, que t asterisco dará como imagen el vector 2, 4. Ahora, para que el vector que está acá sea igual a este vector que está acá, debe ser igual componente a componente. O sea que la primer componente del vector que está acá arriba tiene que ser igual a 2. Y la segunda componente del vector que está acá arriba tiene que ser igual a 4. Y ahí tengo un sistema de ecuaciones, 2 por 1. El sistema de ecuaciones quedará menos 2 t asterisco más 1 igual a 2. Y 8 t asterisco cuadrado menos 2 t asterisco más 1 tiene que ser igual a 4. Bien, tengo una incógnita, pero tengo dos ecuaciones. Bien,
Acá es el número de ecuaciones y acá la incógnita. Este es un sistema 2 por 1. Y se tiene que verificar simultáneamente, al mismo tiempo. No puedo tomar una y despejarte y conformarme con eso, o tomar la otra, despejarte y listo, seguir adelante con ella. No, al ser un sistema, el valor que obtengo arriba de t tiene que ser el mismo que obtengo abajo. O sea que tenemos que tener ese cuidado nada más. Entonces lo que podemos hacer es tomar el valor que está arriba y también obtenerlo, el valor de t asterisco, tomar la ecuación que está arriba, despejar t asterisco, obtenerla, y colocarla en la segunda ecuación y chequear o verificar que la igualdad se verifica también, por las dudas. No vaya a ser que sea un sistema incompatible. Arriba me queda, t asterisco es igual a menos un tres medio. medios puede ser. A ver, no. Si el 1 pasa restando, Ah, 2 claro, menos pasa 1. restando, perdón, sí. Está bien, gracias igual, porque a veces uno se confunde con tantos números acá. T asterisco me da menos un medio. No me puedo ir con este valor y listo, y me pongo a trabajar con este. Tengo que tener cuidado y colocarlo acá también y ver que todo se verifique. Creo que yo lo hice, no me acuerdo. No, este no lo hice. Bueno, si tomamos la calculadora, hacemos las cuentas. Ponemos 8 por menos un medio, menos t por menos un medio, más 1. Eso nos da 4. A ver, sí, creo que sí. Un cuarto por 8 es 2. 2 más 1 es 3, más 1, 4. Sí, perfecto, da 4. Entonces, arriba y abajo obtengo el mismo valor de t, el sistema es compatible determinado. Esta es la solución. Con este valor de t, colocado en la función vectorial, me da el vector posición OA de componentes 2, 4, que tendrá como punto final el punto A de coordenadas 2, 4. Lo que implicará que A pertenece a la curva asociada a ella, que vamos a poner un nombre, curva sub P, AC sub P. Bien, entonces lo mismo hacemos con B. B es un punto. Con él pienso en su vector posición, que será el punto menos 1, 7. El vector menos 1, 7. Voy a borrar acá. Con B hago lo mismo. Al ser un punto, su vector posición será menos 1, 7. Debo buscar un valor apropiado de t que pertenezca al dominio que me genere el vector menos 1, 7. Y cuando lo hacemos, nos da que, bueno, planteo lo mismo que recién. Y de ahí decidimos si pertenece o no pertenece. Esa es la forma de proceder. Cuando lo marcamos en el gráfico, acá está la gráfica, los voy a graficar acá, a ver. El punto B me queda acá, menos 1, 7, y el punto A me queda acá, era 2, 4. ¿Alcanzará eso para decir que esta curva es la curva asociada a P? Me dieron 2 puntos. Con eso ya puedo decir que esta curva que me informaron es la curva asociada a la función vectorial. Al tener el primer punto de la curva y el segundo. No, no necesariamente. Podría haber Muy bien. infinitos valores en el medio. Exacto. Claro, distintas formas de llegar al punto. Y la curva tal vez sea así. Puede ser así. Por arriba. Bien. No me asegura nada que haya coincidido el punto A y el punto B con los puntos de esta curva que está como dato. Bien. Que sí pertenecen a la curva asociada a la función vectorial P, sí, lo demostramos recién para A, y para B solamente lo charlamos, pero sí, pertenecen a la curva. Ahora, vamos a dejarlo ahí porque ahora en los ítems que viene vamos a seguir con esto. Ahora me piden hallar Z, de manera que el punto E de coordenadas menos un medio Z pertenezca a la curva C. Marcarlo en el gráfico. Bien, no puedo hallarlo si no me dicen si esta curva es o no
no me dicen en ningún lado que C es la curva asociada a la función vectorial. Pero gráficamente sí lo podemos hacer. Busco menos un medio, que está acá, tiro una recta vertical, corto la curva en este punto, ese será el punto E, lo proyecto y leo gráficamente el valor de I, que es 1. O sea, gráficamente establezco que Z vale 1. Entonces el punto será menos un medio, 1. Y de esa manera pertenece a la curva C. ¿Pertenecerá o no pertenecerá a la curva C sub P? Eso no lo sabemos. Analíticamente no lo podemos hacer. Bien, en ningún lado nos afirmaron esto, por eso yo estoy respondiendo de esa manera. Nunca nos dijeron que la curva es de la curva asociada a la función vectorial. Bien, lo único que chequeamos es que el punto final de esta curva llamado B y el punto inicial que está por acá llamado A, sí es de la curva tanto de C como de la asociada a la función vectorial. Eso sí. Pero podría haber varios caminos para llegar de un punto al otro. Bien, seguimos. Ahora sí, me dicen, la curva C tiene, la indicada allá abajo, tiene esta ecuación cartesiana. Ahora sí lo preguntan, ¿es C la curva asociada a P? De acá, de P, de la función vectorial llamada P, obtengo una ecuación paramétrica, ecuación cartesiana, y una gráfica que llamamos P sub P. Ahora sí, me dan la ecuación cartesiana y 2x cuadrado menos 3x más 2 de la curva que está acá. Ahora sí me preguntan, ¿será esta curva la asociada a P? Las puedo comparar acá gráficamente, grafico ambas, una ya la tengo, está a la derecha, otra la podía graficar y comparar gráficamente, o sí, eso. O podemos acá, acá en este nivel, obtener la ecuación cartesiana y comparar ecuaciones cartesianas. Podría acá también comparar ecuaciones cartesianas. Esto me parece más exacto, comparar ecuaciones cartesianas, más que gráficas. Bueno, pero si bien esto, bueno, esto sabemos que es un arco de parábola la gráfica. Si acá obtuviéramos un arco de parábola y con 3 puntos coinciden, ya está, podemos decir que son iguales. Así como una recta necesitamos 2 puntos que sean, para determinar una recta, en una parábola necesitamos 3 puntos. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es buscar la ecuación cartesiana. Me gusta más esa estrategia. Busquemos la ecuación cartesiana y comparémosla con y es igual a 2x cuadrado menos 3x más 2. Y con eso respondemos. Entonces, vamos a hacer este camino. Función vectorial, ecuaciones paramétricas, ecuación cartesiana. Este salto es directo. De acá a acá. Porque, bueno, ya lo dije varias veces, ¿verdad? No quiero repetir mucho. Acá me quedará menos 2t más 1 y abajo 8t cuadrado menos 2t más 1. Mismo dominio, t perteneciente al intervalo cerrado menos 1, menos un medio, 1. De las dos ecuaciones que tenemos acá, tomo la de arriba porque es la única que tiene inversa. La de abajo puede resultar no inyectiva y no tiene sentido, bueno, buscar despejar t porque no se puede. La de arriba seguro que tiene inversa. Tomamos la de arriba que tiene inversa y despejamos t. Entonces me queda 1 menos x sobre 2. Con ese valor vamos acá arriba y reemplazamos 8t cuadrado y ponemos 1 menos x sobre 2 menos 2 por 1 menos x sobre 2 más 1. Hacemos las cuentas y obtenemos la ecuación cartesiana. Y de esa manera haríamos el último paso.
Ahora con la ecuación cartesiana que tendríamos que tener acá, recién ahí podríamos compararla con la ecuación cartesiana que está acá y ver, responder a la pregunta, si se trata de la misma curva o no. Esto lo dejo acá, solamente quería charlarlo porque se complicará con acá el 8 sobre 2 lo podemos hacer, nos da 4. Este binomio está al cuadrado, hay que hacer el desarrollo. Este 2 con este 2 se cancela. Bien, hay que simplificar muchos términos y se complica con la tableta gráfica, así que se los dejo de tarea. Pero quería mostrarle nada más el camino que se hace, que está acá arriba. Este es el camino. Primer paso sale directo, después elimino el parámetro t, voy a la ecuación cartesiana, y recién ahí la comparo con la que está arriba. La comparación es lo que me va a ayudar a responder la pregunta. Y un detalle es que de las dos ecuaciones paramétricas se despeja la que tiene inversa. ¿Bien? Esta es una parábola que recuerdan que puede pasar que no tenga inversa. Yo al despejar t voy a tener que aplicar la inversa de t al cuadrado. De esta ley aplicada en menos 1 medio 1 y corremos el riesgo que no exista la inversa. Capaz que sí, pero mejor no arriesgarnos y tomarla de arriba mejor. Bueno. En el ítem D me pide hallar las coordenadas del vértice de la parábola. Les adelanto que la respuesta que está acá me da sí. Esto da sí como respuesta. Después si quieren hacerlo tranquilo ustedes, comparan su respuesta. En el ítem D me pide hallar las coordenadas del vértice de la parábola y el valor del parámetro que permite obtenerlo. Bien, para una curva, la ecuación del vértice es la que está acá. Bueno, todos saben que este es A, menos 3 vale B y C vale 2. A, B, C. Lo leo de la ley. La fórmula para el X de vértice es esta. Reemplazo menos 3 da 3 y 2 por A da 4. Esta es la coordenada X del vértice de esta parábola que está a la derecha. El Y del vértice simplemente será la misma ecuación, pero aplicada en X del vértice. Pongo X del vértice acá y acá, y todas esas operaciones me darán Y del vértice. Lo hacemos, y las cuentas, para ahorrar tiempo, yo las tengo acá, 7 octavos. O sea que el vértice es 3/4, 7 octavos. ¿Bien? La parábola tiene ese vértice 7 octavos. La pregunta es ahora, después de tantas cuentas, ¿qué valor de t del dominio generará ese punto? 3/4, 7 octavos. Entonces hacemos lo mismo, de la misma estrategia. Este punto B queremos que esté, o sea, 3/4, 7 octavos. Bien, es un punto. Pensemos en su vector posición. El punto será 3/4, 7 octavos también. Entonces ahora, ¿qué valor de t genera este vector? Esa es la pregunta. Algún t que podemos llamar t asterisco, y ahora la estrategia es la misma. Yo no lo conozco, pero lo puedo llamar t asterisco. Busco la ley y aplico la ley en t asterisco. Me dará 2 t asterisco más 1, después 8 t asterisco al cuadrado, y así. Y también sabemos por dato que p en t asterisco debe dar el vector posición 3/4, 7 octavos. Si los primeros miembros son iguales, los segundos miembros también lo son. Este es 3/4 positivo. Bueno, entonces, no conozco t asterisco, pero con él puedo escribir bastante. La imagen de él, acá arriba, y sé que da el vector 3/4, 7 octavos. Eso me genera que concluya que los vectores de la derecha en estas dos igualdades sean iguales.
y por lo tanto son iguales componente a componente. Me queda un sistema 2 por 1, como quedó antes, y se resuelve de la misma manera. Se debe obtener el mismo valor de t tanto arriba como abajo, y listo. Con ese valor de t sería la respuesta. O sea que, vamos a hacerlo, menos 2t más 1 tiene que dar 3 cuartos. Menos 2t asterisco más 1 tiene que dar 3 cuartos. O sea que t asterisco por la ecuación de arriba me daría 3 cuartos menos 1 es menos 1 cuarto. 1 cuarto dividido menos 1 cuarto dividido menos 2 da 1 octavo. Con este valor de t voy a la segunda ecuación y reviso que me dé el valor de que era 7 octavos. O sea que menos 2, no, al revés, 8 por 1 octavo al cuadrado menos 2 por 1 octavo más 1, eso debería dar, cuando hacemos las cuentas, 7 octavos, y sí da. Entonces confirmamos, hallamos el valor de t, con el cuidado de que debe verificar ambas ecuaciones al mismo tiempo. La despejé de una y la verifiqué acá, esto lo acorté bastante, no escribo las cuentas para que no sea muy largo, pero está ese cuidado siempre. Y con ese valor de t, listo, respondemos el valor de t que me devuelve el vector posición OB. Y eso implica que B pertenece a la gráfica, el punto B, sin el sombrerito acá. Que el punto B pertenece a la gráfica. ¿Bien? El hecho de que su vector posición sea devuelto para un valor apropiado de t del dominio. Bueno, se complica bastante esto con las cuentas, pero la idea son casi siempre las mismas, es bastante repetitivo todo. Vamos a hacer la actividad 2. Seguimos con la actividad 2, pero ítem E. Este ejercicio está bueno, me piden un punto F cualquiera que verifique la ecuación cartesiana, pero que no sea de la curva. Esto es interesante. ¿Cómo puedo hacer para hallar un punto que verifique la ecuación cartesiana de abajo, pero no sea de la curva? Parece contradictorio, pero no. Recuerden que de la función vectorial voy a las ecuaciones paramétricas, a la ecuación cartesiana y después a la gráfica. Cuando hacemos este paso de la ecuación paramétrica a la cartesiana, el objetivo es eliminar el parámetro, que t desaparezca, el parámetro t se vaya, y nos quede una expresión que dependa de x y dependa de y, o sea que contenga tanto a la x como a la y solamente, como esta que está acá. Ya que en el plano cartesiano tenemos un eje para los valores de y, uno para x y ninguno para t. Entonces esa es la idea, o lo que me mueve a hallar la ecuación cartesiana. Ahora, cuando hacemos este paso, este salto de acá hasta acá, ecuaciones paramétricas cartesiana, la información que me da t se pierde, ¿no? Bien. Esta ecuación que hallamos verifica para todos los puntos de la curva. Todos los puntos de la curva, que en este caso es una parábola. O sea que todos los puntos de la parábola lo verificarían. Creo que no quería una parte, lo voy a hacer acá a la izquierda. En trazo continuo está la curva C. Esa sería C. Y acá con trazos, eso no, esto. Con trazos le grafiqué la parábola completa. No es lo mismo. La curva solamente es un arco de parábola, una sección de ella, no es ella completa. O sea que el punto F, si estuviera acá,
ahí, pertenece a la curva y también verifica a través de sus coordenadas la ecuación cartesiana. Ahora, en cambio, si f estuviera acá, no pertenece a la curva C, pero sí verifica la ecuación cartesiana. ¿Bien? Entonces, para responder el ítem E, tenemos que tomar puntos de esta naturaleza, como el ejemplificado acá arriba, que esté fuera de la sección dibujada en trazo continuo. Y cualquier punto que yo tome de este arco de parábola que está en trazo continuo verificará la ecuación cartesiana y pertenecerá a la curva C. Pero cualquiera que yo tome y que pertenezca a la parábola graficada en trazos, si bien verificará la ecuación cartesiana, no será de la curva. Bueno, esa es la idea. Esa es la idea. ¿Y cómo podemos hacer? Bueno, una estrategia es observar esto. Fíjense. Si proyecto los puntos de la curva en el eje X, obtengo valores desde -1 hasta 2. Entonces, acá, en -2, puedo pensar en un punto, una coordenada X que vale -2, y si trazo una vertical, por acá arriba cortaré a la parábola graficada en trazos. Y ahí puedo informar ese punto F como respuesta. Ese punto F, sé que no pertenece a la curva C, porque al proyectarla en el eje X caerá fuera de este intervalo, por lo tanto no será de la curva C. Pero me quedo con su coordenada X, me falta su coordenada Y. ¿Bien? Yo quiero que la ecuación se verifique, o sea que 2F, que IF es igual a 2x f al cuadrado menos 3xf más 2. Podría pasar que no se verifique, que xf que vale menos 2 al cuadrado por 2 menos 3xf más 2 sea distinto de if. ¿Bien? Este valor de xf ya lo tengo. Ahora yo quiero que ocurra esta situación, pero esta no. Yo quiero que sí verifique la igualdad, esta pedida por la ecuación cartesiana. Entonces, la igualdad se lo colocamos nosotros. Hacemos estas cuentas con -2 y listo. El IF que obtenemos es el valor de la coordenada Y del punto F. O sea, hay que hacer las cuentas y ¿cuánto nos da? 2 por 4, 8. Menos 6 más 2 me da 4. O sea que el punto, me parece que están mal las cuentas, a ver. Menos 2 al cuadrado es 4 por 2, 8. Acá es un más. Acá era más. O sea que era 16. El punto -2, 16 es un punto de la parábola porque verifica la ecuación cartesiana. Yo lo forcé así y me aseguré de que no sea de la curva C. ¿Bien? ¿Vieron esa estrategia? Esta es la curva, tomé un punto por acá, un valor de X, o sea -2, y sabía que el punto F estaría allá y sería de la curva. Simplemente me faltó encontrar su coordenada ahí, que verifique esta ecuación cartesiana, y listo. De entrada me aseguré que no sea de la curva C, porque la curva C, que está en trazo continuo, nunca proyectará ningún punto en -2. Siempre proyectará puntos entre -1 y 3, nada más. Por eso ya de entrada fijé este valor arbitrariamente, pero que sea menor que -1,
Y este otro valor lo busqué yo a propósito que cumpla con la ecuación cartesiana. Para cumplir lo pedido, verifique la ecuación cartesiana. ¿Bien? Bueno, entonces con eso respondemos el ítem E. Vamos a la actividad 3. Este es sencillo, no es complicado, es un verdadero o falso. Me interesa más el ítem B, que es el más importante. El A y el C solamente están relacionados de cómo se informa una función vectorial. En el A me preguntan si la función vectorial P tiene el dominio -1, 2. Y sí, porque está indicado así. Acá cuando me lo informan, dice T pertenece a -1 medio, es falso, -1 medio, 1. Y el dominio será -1 medio, 1. Distinto al valor informado en el ítem A. Por lo tanto, el ítem A es falso. Pensé que era verdadero, pero no, es falso. Una simple comparación del dominio que yo leo de acá y escribo así, con el que me dan el enunciado, me lleva a decir que es falso el enunciado, y listo. Es simple eso. Ahora, el C está también relacionado de cómo se informa un dominio. Fíjense, en el C. En el C indican, la función vectorial S aplica en esto, que es el dominio, y llega al codominio. O sea que acá leo el dominio. Estos son los valores que toma T, de 0 a 10. Y lo comparo con el que me preguntan acá, de 0 a 10, intervalo cerrado. Son iguales, es verdadero. El que me preguntan a mí, con el que yo leo de la expresión cuando me informan la función vectorial S. Bueno, estos eran simples porque era simplemente leer el dominio de cómo me informan la función vectorial. Como aplicación o, como está indicado acá, a través de una coma y después me indican los valores de T. Ese es simple. Ahora, el ítem B era el que quería hacer hincapié porque es un error muy común. Y tenemos esto con un ejemplo, una curva que se la puede mirar como que hay una función escalar que va de un subconjunto de los reales y llega a los reales. Si pasa la prueba de la recta vertical, obviamente, ¿no es cierto? Se la puede mirar de esta manera. Ahora también podría pensar que hay vectores, posición, que generan los puntos de esa curva. O sea que otra mirada sería pensar que hay una función vectorial asociada a ella, tranquilamente, porque se trata de una curva en el plano. Bien, podemos darle estas dos miradas. Ahora, lo que preguntan es, y esta es la función vectorial B, acá. Lo que me preguntan es, si yo encuentro una función escalar con dominio -3, 2, que va en los reales, entonces la función vectorial, esta, tendrá el mismo dominio, el intervalo -3, 2. ¿Qué les parece? ¿Falso o verdadero eso? Perdón, ¿cómo, profe? ¿Vieron? Tenemos una curva cualquiera que está arriba. Entonces yo le puedo dar una perspectiva, mirarla como que si le paso la prueba de la recta vertical, entonces puedo decir que hay una función escalar G que va del subconjunto de los reales y llega a los reales. Y cuyo dominio es la proyección de la curva esa sobre el eje X, o sea, -3, 2. ¿Bien? Esa es una mirada posible, válida. Ahora, a esta curva la puedo pensar que hay que es la curva asociada de una función vectorial B corta, detrás de ella. Bien, entonces, lo que dice el enunciado es que el dominio de la función escalar que está acá a la izquierda
hace que el dominio de la función vectorial cuando lo mire con la otra perspectiva sea también el mismo, o sea, menos 3, 2. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Se entiende o no? ¿O fue muy complicado? ¿Lo explico de nuevo? Para Tienen mí, una... si lo puedo explicar de nuevo, mejor. Ah, bueno, porque esto es importante, quería que lo dediquemos el tiempo que sea necesario. Una curva que pasa la recta, prueba de la recta vertical. La curva, póngale un nombre, C. Ahora, en matemática 1, si pasaba la prueba de la recta vertical, representaba función escalar. Entonces, va a esa función escalar, la llamamos G, con el dominio de una función escalar como la proyección, obtenido como la proyección de la curva sobre el eje X. Bien, pero en matemática 2 aprendimos que las funciones vectoriales tienen curvas asociadas, o sea que a esta curva la puedo pensar que es la asociada a una función vectorial. Bien, esa función vectorial se llamará B corta. Bien. De ella, su dominio será también menos 3, 2, ya que el dominio de la función escalar es menos 3, 2. Cuando la veo como si estuviera en matemática 1 y esto es una función escalar. ¿Bien? O hagamos de otra manera. Hagámoslo con una función como esta, por ejemplo. Así. 4 y 4. Esta curva llamada C. En matemática 1 había una función que era x al cuadrado. Y en este caso aplica desde menos 2 a 2 y llega a los reales. Pero la puedo pensar que tiene una función vectorial asociada a ella. Hay vectores posición asociados a esta curva. La función vectorial asociada a esta curva tendrá un dominio, pero ¿cuál es ese dominio de la función vectorial? ¿Será el mismo que está acá, menos 2, 2 también? ¿El mismo dominio que la función escalar? Esa era mi pregunta, ¿qué les parece? A toda curva plana yo puedo, si pasa la prueba de la recta vertical, puedo darle la mirada de la izquierda, puedo hacer esto. Y también, con seguridad, puedo pensar en una función vectorial que la represente también. Ahora la pregunta es si los dominios que pongo a la izquierda son los mismos que pongo a la derecha. Si el dominio de una función escalar va a implicar que este dominio de la función vectorial sea el mismo. ¿Qué dicen ustedes? ¿Será el mismo? No sé, yo diría que no. Muy bien, perfecto. No necesariamente. No. Ahora, estos son los valores que toma X y estos son los valores que contienen a las imágenes. Ahora, en el plano cartesiano acá se representa valores de X y acá valores de Y. Ahora, la función vectorial aplica en valores de T que no están en la gráfica acá, porque tengo un eje para los valores de X y uno para los valores de Y. En la función vectorial no tiene por qué tener el mismo dominio. ¿Puede tener el mismo dominio? Sí, yo puedo hacer que tenga el mismo dominio. Pero para una curva hay infinitas funciones vectoriales que yo me puedo imaginar para ella. Y de esas infinitas funciones vectoriales que yo puedo pensar acá a la derecha, no necesariamente van a tener el mismo dominio o van a coincidir el dominio de la función vectorial con el dominio de la función escalar. No tienen por qué ser iguales. Ahora que yo lo haga igual, eso es otra cosa, pero no estoy obligado. Una elección no implica o no fuerza que la otra sea eh, tomada también. O sea que yo piense esta curva que está acá arriba como una función escalar que tiene un dominio, eso no me obliga a que la función vectorial tenga el mismo dominio.
Y ya de entrada, ustedes saben que acá tenemos infinitas funciones vectoriales. Y ya con eso alcanza para ver o intuir que no va a ser el mismo dominio, el mismo conjunto de partida. Bien, vamos a pensar en un contraejemplo y con eso refutamos lo enunciado en el ítem B. Podemos graficar esa parábola. Fíjense, vamos a graficarla. Que es 2x menos 5. O sea que tiene una dilatación vertical de 2 unidades. ¿Sí? Y se desplaza 5 unidades hacia abajo. Corta acá en menos 5. Estas raíces son a determinar. Bien. Y es asimétrica porque es de menos 3 hasta 2 el dominio, o sea que así no es par, algo así. Bien, esta es la gráfica de G. Esa curva proyectada en el eje X me da el conjunto menos 3, 2. Bien. Ahora, la función vectorial asociada a ella, puedo pensar en una donde X sea igual a T. Si bien es una estrategia, está bien, X igual a T, me queda T acá, y acá me quedaría 2T cuadrado menos 5, con T variando en los mismos valores que toma X. Esta es una estrategia de parametrización, hacer que X sea igual a T. Y el dominio de esta función vectorial menos 3, 2 coincide con este dominio, pero no estoy obligado a esto. Esto lo elegí yo, esta función vectorial que está acá. Pero tranquilamente puedo pensar cualquier otra. Vamos por el b sub 2, donde multiplico todo por 2. 2 por t, y después me queda 2 por t cuadrado, o sea, 2 por 4, 8t cuadrado menos 5. Y t variará entre menos 3 medios, y después tengo que dividir todo por 2 y 1. Esta función vectorial que se me ocurrió a mí, tiene la misma curva asociada, que está acá, y no tiene el mismo dominio. Menos 3 medios 1, por ejemplo. Distinto a menos 3, 2. Fíjense, los dominios son distintos. Acá arriba elegí un dominio, una función vectorial con el mismo dominio, pero acá abajo elegí una con otro dominio. Hice un recurso que multiplicara t por 2, acá y acá, y después acá tuve que dividir por 2, y quedó lo mismo. Bueno, entonces este sería el contraejemplo, b sub 2. El contraejemplo donde tengo una función vectorial asociada a la misma curva, pero con distintos dominios. No es obligatorio entonces que los dominios sean iguales. Vamos a hacer el ítem. Esto, no sé si quedó dudas con con el B. No sé si fue claro. ¿Fue claro o quieren que lo sigamos viendo este? Para mí se entendió, profesor. ¿Se entendió? Bueno, en el 6 va a quedar más claro todavía, cuando les muestre distintas formas de parametrizar. Espero que lleguemos, sí. El 4 vamos a hacerlo medio rápido porque no es... A ver, se tildó. Ahí está. El 4 no es complicado. Me indican funciones vectoriales dadas por las leyes y me indican los dominios. Dar su dominio, bueno, el primero no es complicado. El dominio de R1 será el conjunto menos 2 de infinito. Listo. Ahora, escribir ecuaciones paramétricas de la curva asociada. O sea que yo tengo función vectorial y de ella voy a las ecuaciones paramétricas en un solo salto porque, lo habíamos mencionado al principio, a la curva asociada la vamos a llamar C,
la coordenada de los puntos X y la coordenada de los puntos Y será numéricamente igual a las primeras componentes y a las segundas componentes. Y t variará en los mismos valores. Entonces, listo. Este salto fue directo. Hallar las ecuaciones paramétricas es sencillo. ¿Bien? Recordando que acá obtenemos vectores y acá obtenemos puntos, coordenadas del punto. Hallar si es posible la ecuación cartesiana, bueno. Entonces estamos acá, función vectorial, fuimos a las ecuaciones paramétricas y ahora nos piden ecuación cartesiana. Y me imagino que después viene la gráfica, eso sí. Bueno, estamos acá, nos falta esto y esto otro, y esto otro. Estamos en la ecuación cartesiana, tenemos las ecuaciones paramétricas, 2 más t y 3 menos t. Bueno, la estrategia es de las dos ecuaciones elegir aquella que tiene inversa. En este caso, ambas. Despejo t, vamos en la segunda, por ejemplo. Me queda 3 menos i. Y con ese valor despejado, voy a la primera ecuación, a la que no usé. Entonces me queda x igual a 2 más t, o sea, 2 más 3, 5, menos i. Despejamos y me queda menos x más 5. La ecuación cartesiana es esta, menos esta, o esta otra, ¿no? Son equivalentes. Ahora, menos x más 5, escrito de esa manera, puedo ver que es una recta con pendiente negativa, corta el eje y en 5 positivo y el eje x en 5 positivo, pero no tengo que graficar toda la recta, tengo que asegurarme que se genere toda la recta, y en este caso sí, me quedo tranquilo porque t toma todos los reales, entonces sí se genera la curva completa. ¿Bien? En el caso, por ejemplo, de R2 y R3, tendríamos que tener cuidado, porque el dominio no son todos los reales. T toma valores en un intervalo cerrado, entonces se generará porciones de la curva correspondiente. Si fuera una recta, se generará una semirrecta o un segmento. Si fuera una parábola, se generará tal vez un arco de parábola. Si fuera una circunferencia, un arco de circunferencia. O si fuera una elipse, un arco de elipse. Eso hay que estar atento porque hay que notar la diferencia cuando t varía en los reales como acá, y cuando t varía en un intervalo abierto, cerrado, o alguna combinación de abierto y cerrado, o intervalos donde incluye el infinito también. Bien, entonces, ¿dónde estamos? En la ecuación cartesiana está allá abajo, tipo de curva una recta, graficarla, listo, la recta completa. Bueno, quería dejar, bueno, después lo ven tranquilos, hacen R2 y R3. Vamos al 5, así podemos ver más ejercicios. Este es lo mismo que el 4, pero tiene funciones trigonométricas. Y con las funciones trigonométricas se puede complicar, o de hecho se complica porque puede hacer que no tenga inversa. Por ejemplo, acá R4, tengo la función coseno y la función seno en menos pi, 3pi. No tiene inversa esas funciones. No puedo despejar el parámetro t, porque para hacerlo tengo que aplicar la inversa del coseno y la inversa del seno en esos conjuntos donde se aplicó, en menos pi, 3pi. Entonces acá no tengo ese camino que usé antes. Para estas funciones, cuando aparecen funciones trigonométricas, hay otra estrategia, que es la que vamos a ver ahora, creo que la vieron en teoría, también por eso no quiero detenerme mucho. Esto es lo que vamos a hacer: función vectorial, ecuación paramétrica de forma directa, de un solo paso. La ecuación cartesiana, acá, esto es lo que vamos a ver ahora, y luego viene la gráfica. Bien, entonces vamos a hacer ese paso,
Las ecuaciones paramétricas son x igual acá, x igual acá. La coordenada x será igual a la primera componente del vector R4 y la coordenada y será igual a la segunda componente y t tomará los mismos valores, desde menos pi a 3pi. Listo, como ven fue directo este paso. Ahora de acá tengo que llegar a la cartesiana. Para eliminar el parámetro, el recurso es elevar al cuadrado, acá, los miembros de la izquierda y de la derecha. Sí, pero acá me olvidé que antes el 2 y el 4 deben pasar dividiendo. ¿Bien? Un paso intermedio necesario y obligatorio es pasar el 2 y el 4 dividiendo. Me faltó eso, entonces me queda x dividido 2 es igual a coseno de t y dividido 4 es igual a seno de t. Recién ahora elevamos al cuadrado, izquierda y derecha, y sumamos. Acá me queda x al cuadrado dividido 4 más y al cuadrado dividido 16. Y acá me queda coseno cuadrado de t más seno cuadrado de t da 1. Esta es la ecuación cartesiana de una elipse. Corte con el eje x al cuadrado y corte con el eje y al cuadrado. O sea que puede cortar al eje x en menos 2 y 2 porque son los únicos valores que al cuadrado dan 4. Y corta el eje y en 4 y menos 4 porque son los únicos dos valores que al cuadrado dan 16. Entonces la elipse quedará, la elipse completa cortará en 2 y en 4 y menos 4. Pero no la grafico completa la elipse. Bueno, eso es una elipse, quedó un poquito distorsionada. Esa es una elipse. El que quede completa o no depende de los valores que tome t. Por eso les mencionaba que acá hay que estar atento a si t toma todos los reales o si t toma valores de un intervalo cerrado o abierto. De un intervalo cerrado a b o abierto a b. Un intervalo acotado o acotado en uno de los extremos. Bueno, primera gran distinción, entonces, ver si toma todos los reales o no. Para ver si se genera la curva completa o no. Acá tenemos que t varía desde, toma valores desde menos pi a 3pi. Entonces, siempre hay que darle valores crecientes a t, para que también tengamos el sentido de recorrido de la curva. Entonces, el primer valor y el último valor son obligados, porque establecerán el punto final y el punto inicial. Luego, al tratarse de una curva cerrada, si llegara a coincidir el punto inicial con el punto final, necesitaremos dos valores intermedios también. Y si no llegaran a coincidir este extremo con este otro extremo, nos alcanza con un valor intermedio para definir el sentido de recorrido. Bueno, entonces vamos a comenzar. Cuando t vale menos pi, r sub 4 en menos pi, ¿cuánto nos da? Vamos a hacer las cuentas. 2 coseno de menos pi, 4 seno de menos pi. Nos da menos 2, 0. O sea que este punto se genera acá, la inicial. Cuando t vale menos pi sobre 2, nos da el punto 0 menos 4. O sea, este punto que está acá. Se los cuento yo porque ya los hice la cuenta. O sea que cuando t vale menos pi, este punto. Cuando t vale menos pi sobre 2, este punto de acá. Cuando t vale 0, hice las cuentas y me da este punto que está acá. Cuando t vale pi sobre 2, genero este punto que está acá. Hasta ahora, entonces ya está claro el sentido, va antihorario. Cuando t vale pi,
generó el punto inicial de nuevo y la curva se cerró. Pero t sigue tomando valores hasta 3pi. Entonces le voy dando valores crecientes y veo que se da otra vuelta adicional. O sea que le sigo dando valores. Empecé, vamos a resumir. Menos pi estaba acá. Menos pi sobre 2 acá. 0. Pi sobre 2. Pi. Después 3 medios pi de acá. 4 medios pi acá. 5 medios pi acá. Y 6 medios pi acá. Y ahí se termina. Si quieren lo hago de nuevo. Las cuentas no lo hago porque se hace muy largo y tedioso. Pero la idea es así. Tengo la elipse y yo estoy en menos pi como valor inicial obligatorio y tengo que darle valores crecientes hasta 3pi. Entonces comencé dándole pi negativo, este valor que está acá. Después le di el menos pi sobre 2 como valor. Se generó este punto. Después el 0 como valor. Se generó este punto que está acá. Después le di pi sobre 2 positivo, se generó este punto, corte con el eje Y. Después pi, se generó este punto que está acá. Y ahí ya se cerró la curva. Fue recorrida en horario y ahí terminó cerrada. Pero me faltan todos estos valores todavía. Entonces le fui dando acá 3 medios de pi y estoy acá. Acá. Después 4 medios de pi acá. 5 medios de pi acá. Y 6 medios de pi, que es 3, me hizo dar otra vuelta más. Entonces, cuando t varía desde menos pi hasta 3pi, hizo que yo dé 2 vueltas. Y eso es lo que, con eso respondemos lo pedido acá. ¿Cuántas veces se recorre? Bueno, y quería que, dejo esto acá, háganlo de tarea, tiene como 5 funciones vectoriales para que practiquen. Es lo mismo que hice recién, la estrategia de elevar al cuadrado y sumar. Ahora quería hacer una aclaración. Acá fíjense que los coeficientes que multiplican a coseno y a seno es 1 y 1, iguales, se va a obtener una circunferencia. Los que multiplican acá a seno primero y a coseno después, esos coeficientes son 3 y 3, se va a obtener una circunferencia también. Esperen eso. Ahora acá en R3, el coeficiente que multiplica a coseno 5 de t es 2, y el que multiplica a seno 5 de t es 2 también. Esperen una circunferencia acá cuando despejen. Y en R4, el coeficiente que multiplica a la primer componente es 2 y a la segunda es 4. Acá van a obtener una elipse. Y de hecho ahí en esa obtuvimos una elipse. O sea que viendo los coeficientes ya anticipan si tiene circunferencia o elipse cuando despejan. Acá tengo menos un medio positivo y 1 que multiplican a seno y a coseno y van a obtener una elipse. ¿Hay alguna duda con este ejercicio? ¿Quieren que haga otro más antes de pasar al 6? No, profesor, no tengo ninguna duda. Bueno, háganlo todos después de tarea y seguimos con el 6, que era parametrización a partir de curvas. Acá tienen la curva, o sea, la gráfica. Y hay que ir para arriba. ¿Cuál será la ecuación cartesiana? ¿Cuál será la ecuación paramétrica? ¿Y cuál será la función vectorial? ¿Bien? Nos piden que, dada la curva, la gráfica, demos una función vectorial. Pero vamos a ver que hay infinitas funciones vectoriales. O sea, vamos a dar una cualquiera. Y comencemos. Primero debo pensar qué tipo de curva es esto.
que contendrá a la que tengo. ¿Qué curva? Este es un segmento, pero la puedo pensar que está contenida en una recta. La curva en azul se llama C, pero podemos pensar que está contenida en una recta. Y la ecuación de una recta yo la conozco. Mx más h. Ahora, busquemos la ley de la ecuación de esta recta. Mx más h. No lo tenemos acá, directamente la pendiente y la ordenada al origen, porque no, justamente no corta el eje X esto. Acá continúa la recta. No estamos seguros dónde cortar acá, la ordenada al origen no se puede leer directamente. Pero lo que sí podemos saber es la pendiente, porque tenemos dos puntos. ¿Bien? Es delta I sobre delta X. Y después, cualquier punto de paso, el principio o el fin de este segmento, el fin o el principio, nos pueden servir para hallar h. Entonces, la pendiente es delta I sobre delta X. Desde 5 fue a 4, o sea, fue menos 4. Y el delta X es 2, o sea, menos 2 es la pendiente. La ley es menos 2 de X más H. Me falta encontrar el valor de H, utilizo un punto de paso cualquiera, por ejemplo, menos 4, 5. Harán que esta ecuación con 3 incógnitas se convierta en una ecuación de una incógnita al valorizar Y y valorizar X por 5 y por menos 4 respectivamente. Porque el punto pertenece a ese segmento, a esa recta, si la hubiere, y verificará esta ecuación de la recta, que tiene pendiente menos 2. O sea que menos 4 por menos 2 más h debe dar 5. Esa ecuación de 3 incógnitas que está arriba se convierte en una ecuación de una incógnita. O sea que h queda en 5 menos 8, h queda menos 3. La ecuación de esa recta, que todo esto es matemática 1, es esta. Ahora sí, de gráfica, la ecuación de la recta. Ahora, para parametrizar acá, un recurso es x igual a t. Esta es la clave de parametrizar rápidamente. Si x vale t en la ecuación que está abajo, ¿y cuánto vale? Menos 2t menos 3. Y tengo casi terminada mi ecuación paramétrica de esta curva C. Porque ya tengo dos ecuaciones paramétricas. Lo que me faltaría es el dominio. Pero como x es igual a t, los valores que tome x, t también los tomará. Y cuando voy acá, x toma valores de menos 4 a menos 2. Entonces t también tomará valores de entre menos 4 y menos 2. ¿Bien? Por lo tanto, esta función vectorial que encontré, que le voy a poner b corta, de ley t menos 2t menos 3, con t variando entre menos 4 y menos 2, fíjense, deténganse en esta función vectorial. Esta es una t, esto que está acá abajo, no se ve. Eso es una t. Ahora, mírenlo, si acá hubiera una función escalar que va desde, vamos a llamar g a esa función escalar que va desde menos 4 a menos 2 y llega a los reales, cuya gráfica también está en celeste. Entonces, miren esto, esta función escalar que se me ocurrió, la ley es la misma, y es igual a menos 2x menos 3. El dominio menos 4 hasta menos 2 cerrado en ambos extremos. Codominio los reales. La función vectorial que me encontré yo con este recurso, x igual a t, hizo que obtenga yo esta función vectorial b corta. Compárenlo. ¿Pueden ver que los dominios son iguales? El dominio de la función escalar a la izquierda y el dominio de la función vectorial a la derecha son los mismos.
pero fue todo porque hice esto que está recuadrado acá, x igual a t, por esa razón únicamente. Y en este caso fue, sí coincide, pero lo hicimos a propósito, no estábamos obligados a hacerlo. Pero entre todas las formas de parametrizar, esta es una de las más directas y rápidas. O sea que es útil hacerla, pero no es la única forma de parametrizar. Entonces, ¿se acuerdan que había un enunciado que me preguntaba si hay una función escalar llamada g, cuyo dominio es, por ejemplo, -4, -2? ¿La función vectorial también tendrá el mismo dominio? Le pusimos falso nosotros a eso. Y acá proponemos una situación donde ocurre. Pero no, era falso porque no siempre va a pasar eso. Y si no va a pasar siempre, no es verdadero. Entonces, fíjense en lo que vamos a hacer ahora. Voy a parametrizar de otra manera esa curva. Voy a multiplicar todo por 2. Voy a multiplicar todo por 2 y me queda x igual a 2t, y me queda, la ecuación cartesiana era menos 2x menos 3. Sí, menos 2x menos 3. O sea que acá quedaría menos 4t menos 3. El t que estaba acá lo multipliqué por 2, o sea me quedó 2t. Y el t que estaba acá lo multipliqué por 2, me quedó, y acá había un menos 2 antes. Menos 2 por 2, menos 4. Y si arriba multipliqué por 2, abajo divido por 2. Menos 4 dividido 2 es menos 2, y menos 2 dividido 2 es menos 1. Este debe ser el nuevo dominio. Y acá les presento otra parametrización de la misma curva que está acá, donde en la que yo partí, que era C, multipliqué las ecuaciones paramétricas a la derecha. El valor T lo multipliqué por 2, y en el dominio los valores los dividí por 2. Ese es un recurso, una estrategia para parametrizar la misma curva. Fíjense. Vamos a ver si es la misma parametrización. Si T vale menos 2, X vale menos 4, Y vale T vale menos 2, sí. X vale menos 4, bien. Y menos 2 por menos 8 es, por menos 4 es 8 positivo, menos 3, 5. ¿Cuál? Punto 4, 5. O sea que estoy acá arriba, cuando T vale menos 2. Y cuando T vale 0, tengo el punto 0, menos 3. Que no está en el... no puedo tomar 0 porque 0 no está en este intervalo. Cuando T vale menos 1, tenemos arriba menos 2, 1. A ver. Este punto, ese punto de ahí. Y para los valores intermedios obtenemos los puntos intermedios de acá. Entonces vean cómo tengo otra parametrización donde el dominio de la función vectorial que surgirá será menos 2, menos 1, intervalo cerrado menos 2, menos 1. Y esta función escalar que está acá, g, que habíamos llamado antes de borrar, tenía dominio menos 4, menos 2. Y fíjense cómo no coincide el dominio de la función escalar con el dominio que surgirá de estas ecuaciones paramétricas de la función vectorial, que será menos 2, menos 1. Entonces, acá les presenté dos parametrizaciones de la curva. Puedo pensar 3, 4 parametrizaciones, infinitas parametrizaciones. Si antes la curva C multiplicaba el valor de T por 5, después el dominio lo dividía todo por 5 y tenía otra parametrización. Esta es una semirrecta en este caso. Primer paso, hallar la recta
la ecuación de la recta. Hallemos la ecuación de la recta que contiene a esta semirrecta. Vamos a leer directamente la ordenada del origen y la pendiente. H vale menos 1, la pendiente vale menos 1 también. La ecuación de la recta será menos x menos 1. Listo. Con esto escribimos las ecuaciones paramétricas, donde el recurso está en hacer esto. X igual a t. Por lo tanto, y me queda menos t más menos t menos 1. Con t variando, y acá está la pregunta, ¿qué valores toma t? Bien, los mismos que x, porque x es igual a t. Y observamos que x toma valores desde menos 2 hacia infinito positivo. O sea que t también tomará esos valores, desde menos 2 hacia infinito positivo. Entonces, esta parametrización coincide el dominio... acá falta la función vectorial. Vamos a llamarla R sub 2. Y como ley tendrá primera componente t, segunda componente menos t menos 1. Y el dominio será el mismo, t variando desde menos 2 a más infinito. Entonces acá teníamos R2 de t es igual a t menos t menos 1. Punto y coma, t variando desde 2 a más infinito. Desde 2 negativo. Bueno, fíjense que acá voy a proponer otra función vectorial. R2 asterisco. Miren lo que voy a hacer. Voy a multiplicar todo por 5. Pero a la variable t por 5 en realidad. O sea que t por 5 me queda 5t. Y acá no es que multiplico toda la expresión, sino solamente a t. O sea que queda menos 5t menos 1. Y si multipliqué por 5, acá divido por 5. O sea que t varía desde menos 2 quinto a más infinito. Y fíjense como esta otra parametrización también asociada a la misma curva, fíjense, para t igual a menos 2 quintos por 5 da menos 2. Y menos 2 quintos por menos 5 me da 2 positivo, menos 1 da 1. O sea que el punto menos 2, 1 está acá, es un punto de la curva. Si t vale 0, tenemos el punto 0 menos 1. ¿Dónde está? Acá. Acá. Y así, si t toma valores hasta el infinito positivo, se generará toda esta semirrecta con ese sentido. ¿Bien? Entonces, con la función vectorial que obtuve acá, les muestro cómo el dominio de ella, que es menos 2 quintos cerrado hasta más infinito, es distinto del dominio de la función escalar que puedo pensar acá, que aplica desde menos 2 a más infinito y llega a los reales. Fíjense, este dominio, si bien es igual a este primero que propuse, es distinto a este último que propongo. O sea que no necesariamente tienen que tener el mismo dominio la función escalar, que puede estar asociado a esa curva, y pasa la prueba de la recta vertical. No necesariamente tiene que ser igual, puede ser igual o puede ser distinto, como muestro en estos dos ejemplos. Por lo tanto, la afirmación del ejercicio que habíamos visto antes era falsa, porque no ocurre siempre. Algo que no ocurre siempre no es verdadero. Tiene que ocurrir siempre para que yo afirme eso. Entonces, bueno, entonces acá vieron cómo ese recurso, dada una parametrización, dada una función vectorial, puedo obtener otra. Es porque hay esta es una forma de obtener otras
otras parametrizaciones, otras funciones vectoriales. Acá tenemos un arco de parábola. Esta es, para ella debemos hallar la ecuación de la parábola completa que contiene ese arco de parábola. Bien, si bien para determinar una parábola necesitamos 3 puntos, acá tenemos 3. El inicio, el vértice y el fin. Podríamos intentar por prueba y error primero desplazamientos sencillos de x al cuadrado. Antes de resolver un sistema de ecuaciones donde los 3 puntos tienen que pertenecer, meternos en algo complicado, pensemos cómo podemos esta expresión sencilla, a partir de la gráfica de ella, llegar a la que tenemos en azul arriba. Y vemos que la gráfica de esta función, que es una parábola que está así, se tiene que desplazar 2 unidades a la derecha, entonces ponemos x menos 2 al cuadrado, y probamos con esta expresión, si representa la que nos dan a nosotros. Si lo hacemos, nos ahorramos muchas cuentas. Entonces, y para eso utilizamos los 3 puntos que tenemos acá arriba. El punto 1, 1, el punto 1, 1 debe verificar la ecuación x menos 2 al cuadrado. El punto 2, 0 debe verificar la ecuación, y el punto 4, 4 también. Acá, 4, 4. Bueno, lo probamos. 1 menos 2 es 1, al cuadrado 1. Entonces, el principio de ese arco pertenece a, o lo representa, verifica esta ecuación. El punto 2, 0, veamos. 2 menos 2 es 0. 0 al cuadrado da 0. O sea que el vértice de esta parábola también verifica la ecuación. Me falta el punto final, que es 4, 4. 4 menos 2 es 2 y 2 al cuadrado es 4. Entonces sí, por prueba y error, por desplazamientos sencillos de esta expresión, de la gráfica de esta expresión, de esta función, llegamos a esta que sí nos representa la que tenemos y nos evitamos muchos cálculos. Ahora, si tenemos que ya encontramos que esta es la ecuación cartesiana de esa curva, el recurso es x igual a t y listo. Después, la ecuación de arriba, si x la cambio por una t, me queda t cuadrado menos 2. Lo mismo, pero con una t. Y estas son las ecuaciones paramétricas de la curva. A partir de ella, la función vectorial, a obtenerla es directa. R de t será t primera componente, t menos 2 al cuadrado, segunda componente, con t tomando los mismos valores. Y esta es la pregunta. ¿Qué valores toma acá en la ecuación cartesiana? No los escribimos. Bien. Bueno, entonces para eso, acá observamos que x toman los mismos valores que t, y los valores que toma x son desde 1 hasta 4. Por lo tanto, t también tomará valores desde 1 hasta 4. Intervalo 1 a 4 cerrado es el dominio de t. ¿Coincide con el de una función escalar que esté asociada a esta curva? Sí, pero no es obligatorio. Lo hacemos porque es lo más rápido para parametrizar. Y por último, bueno, este no lo hacemos, es más complicado, nos va a llevar más tiempo. Por último, veamos una curva, arcos de curva cerrada, arco de elipse, arco de circunferencia. Terminamos con esta. Les voy a mostrar una forma rápida. Si necesitan un sentido de giro horario, asocien la x con el coseno y usen acá t para la que sea más simple posible. Asocien la variable y con el seno de t y acá vamos a poner lo más simple posible. Si necesitan recorrer la curva en sentido antihorario, al revés. Asociamos la x con seno de t y la y con coseno de t. Esta es una sugerencia para parametrizar nada más. ¿Bien? Y ahora, de la curva que tenemos, está recorrida en sentido antihorario. O sea que vamos a elegir esta opción. ¿Bien?
de las infinitas parametrizaciones posibles, solamente estamos tomando una, nada más. Bueno, entonces vamos a hacer la opción de la derecha y vamos a con ella construir las ecuaciones paramétricas. Vamos a poner un nombre a la curva, x será, y será igual a otro valor. X tiene que ser igual, como está indicado acá, lo tengo que asociar a seno de t. Bien, entonces acá pongo seno de t. Y lo multiplico por el corte con el eje x, en valor absoluto. Corta el eje x en 2, mejor dicho en 3 y en menos 3. Ponemos ese valor en valor absoluto 3. Y listo. Ahora ahí lo asocio con coseno y vemos que corta el eje y en 3 también, en valor absoluto. Si cortara en menos 3 vamos a poner un 3. Entonces, este es el primer paso para parametrizar esta curva. Proponer esto de entrada. X igual a 3 seno de t, y igual a 3 coseno de t. Fíjense que puse 3 positivo y 3 positivo, arriba y abajo. Ponerlo en valor absoluto, lo corte con los ejes. Y lo último que queda por hacer es buscar los valores de t nada más, que ahora sí eso los hago por prueba y error. Entonces le comienzo a dar valores. Voy a borrar porque me había quedado x igual a 3 seno de t, y es igual a 3 coseno de t. Y ahora empiezo a darle valores a t. Si t vale 0, ¿qué punto me queda o qué vector posición me queda? Me queda 0, 3. O sea, se genera este punto de acá. Tengo que darle a valores de t negativo para que se genere el cuarto de circunferencia y después tengo que darle un poco más de valores para que se genere el cuarto restante. Bien, entonces le puedo dar valores anteriores a t, por ejemplo, menos pi sobre 2. Y vemos qué punto o qué vector se origina. Y se origina el punto 3 seno de menos pi sobre 2. Me da menos pi sobre 2 menos 1. No, acá hay un error. Menos pi sobre 2 por seno de t es menos 1. Por 3 me da menos 3. Y coseno de pi sobre 2 negativo es 0. Menos 3, 0. O sea que estoy acá. Algo anda mal. Me está haciendo recorrer la curva para allá. Horario. No, entonces esta propuesta estaba mal. Se las dije al revés. Hay que hacer. Está todo al revés. X igual al corte, y acá al corte con el eje X lo asocio con el coseno. Y es igual al corte con el eje Y y lo asocio con el seno. Lo dije al revés. Ahora cuando t vale 0, estoy en el punto 3, 0. Hacemos la cuenta que dice la ecuación paramétrica y se genera el punto 3, 0 acá. Cuando t vale pi sobre 2, hacemos las cuentas, 3 coseno de pi sobre 2, 3 seno de pi sobre 2 y me da 0, 3, este punto. Y así voy buscando por prueba y error. Cuando t vale pi, se me genera este punto final y listo. Ya tengo todos los valores de t que necesito. Indico que t varíe desde 0 a pi y listo. Para las leyes de la ecuación paramétrica seguí los consejos que le había mencionado, solamente que los puse al revés, para recorrer la curva en forma antihoraria, y el dominio lo busqué por prueba y error. Bueno, con esto lo dejamos acá.